Acá tenemos. Bien, está heredando todos los campos. Bien, pero ¿qué tal si me creo otro? Sí, porque este, bueno, voy a copiar este. Si lo tengo aquí, lo copio, lo pego, pero también quiero que me cargue el legajo y el sueldo, ¿sí? A la vez. Entonces le agrego dos campos más. ¿Sí? Bueno, acá lo vamos a hacer. ¿Sí? El legajo de tipo entero y el sueldo de tipo doble. Y uno que sería el legajo, leg, si queremos lo pongamos, o legajo, ¿sí? Y un doble y un sueldo. Así que tiene un sueldo. El sueldo de tipo de real y el legajo de tipo entero. Bien, esa diferencia de tributos tiene que estar también aquí, ¿sí? Para que se cargue. Entonces voy a poner this, bueno, el legajo que yo tengo aquí como atributo, asignale que el legajo le asigno que el legajo que tengo aquí, que se tiene aquí, que está pasando como parámetro. O sea, no es necesariamente que se llame igual, ¿no? Yo puedo poner leg y acá en vez de eso pongo leg, ¿sí? No hay problema. This punto al sueldo, como que tengo como atributo, le asigno este sueldo. En vez de sueldo yo puedo poner S o sueldo. No hay problema con eso, sueldo. ¿Se entiende eso? Son parámetros, o sea, el nombre que ustedes quieran darle, digo. ¿Sí? No necesariamente que se llamen estrictamente igual que los atributos. Bien, lo siguiente vamos a crear el setGetter, ¿sí? Control Alt Shift, general setGetter. ¿Sí? ¿De quién? Me aparecen solamente los dos atributos que tengo nada más. ¿Por qué? Porque los otros en persona, si se ven en persona, ya tienen los setGetter, entonces no es necesario definir dos veces. Eso. ¿Sí? Entonces se van a la clase principal, main, y vamos a crear, bueno, ya tenemos un alumno, sí, vamos a borrar esto un poquito, vamos a crear un profesor. Profesor, control espacio y me autocompleta. Bien. Profesor, ahí me importó, sí, dónde está. Sí, profe 1. Le asigno new profe. Profesor, control espacio y elegimos el constructor. Tenemos dos tipos de constructores, fíjense, tengan cuidado, tenemos dos. ¿Qué diferencia hay entre uno? Uno tiene esta edad y el otro tiene esta sueldo, entonces me conviene el que tiene todo, ¿sí? Porque nombre lo vamos a poner, no sé, Cristian. Cristina, Cristian, ahí está. Le vamos a poner apellido, Ballesteros. Ballesteros, DNI. Le pongo cualquier número, ¿sí? Es un DNI. Ya sé que tiene que ser de 8, bueno, pero estamos poniendo cualquier cosa. 20, 25 le pongo. Si un número en legajo, no sé, un legajo es numérico, así que 1, 2, 3, 4. Sueldo le pongamos ahora que cobra más, 20.000. Sí, punto y como al final de la línea. Bien, ahora vamos a mostrar, creo que las hizo. No, control espacio. System.out para mostrar los datos del profesor. Online. Vamos a decir, profe 1. Punto. A ver, accedeme, conseguime, no sé, el apellido. ¿Sí? Del profe. Vamos a dar guardar. Ahí está. Acá tendríamos la salida. ¿Sí? Ballestero. ¿Sí? Si lo ven mejor, acá está Ballestero. Bien, y funciona tal cual, entonces estamos haciendo bien la herencia. Fíjense, en la clase persona van todos los que tengan en común. Y bien, ahora vamos a hacer métodos comunes que tengan. Tenemos un método que es saludar, ¿o no? ¿Sí? Los métodos generalmente pueden ser de esta forma, o sea, definiendo abro y cierro llave, ¿sí? Es un método. Entonces, esta clase, alumno, por ejemplo, puede heredar ese método saludar. Entonces, yo voy a poner public void saludar. ¿Sí? Como lo teníamos definido en la clase padre. Así, bueno, copio el método. ¿Sí? Fíjense acá no tiene prácticamente nada. ¿Sí? En alumno se va en alumno. Y acá van a copiar. Bien, esto dice que viene de persona. Bien, mejor lo voy a enseñar de esta forma. Ahí está. Tengo un método saludar, ¿no? En la clase padre. A este clase padre, en vez de ponerlo así, lo van a poner con punto y coma al final. Y le van a agregar la palabrita aquí después de public abstract.
¿sí? Esa es una forma. ¿Vieron? Ahí tengo este método, que es saludar. Es abstracto, quiere decir que no tiene nada de código. Fíjense, yo le saqué la llave y le puse punto y coma en vez de la llave. Abre y cierra llave. ¿Qué quiere decir? Las clases que hereden este método, fíjense aquí, alumno me está dando un error, ¿verdad? Está rojo ahí. ¿Qué dice? Bien, tenés que heredar, implementar, digamos, ese método. Seleccionan y ahí aparece el método. Y en saludar. Bien, el alumno ¿cómo saluda generalmente? System.out.println y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Así saluda el alumno, ¿no? Bien, tenemos definido el método saludar. Por ejemplo, acá en persona no tiene nada el método en su interior. ¿Por qué? Porque le saqué las llaves, ¿sí? Y puse abstract. O sea que no está definido el método. No hay nada en su interior. No hay código, no hay nada. Punto y coma. Cuando yo herede ese método, recién vieron que me apareció aquí con las abro y cierro llave y una sobreescritura. Quiere decir que aquí recién puedo poner el código. ¿Por qué? Porque un alumno saluda distinto que un profesor. Por ejemplo, el alumno dice, hola, ¿cómo estás? Y seguro te pone una carita feliz, no sé. A ver. A ver. Ahí está, así. Pero era un profesor. ¿Qué pasa con el profesor? También vieron que me pide que yo extienda. Implemente ese método. Saludar y me aparece acá al fondo. Saludar. Bien, ¿cómo vamos a saludar? System.out.println y digo, hola, ¿cómo estás? Hola, Gabe. ¿Cómo dice? Eh, buenos días, dice. Buenas tardes. Buenas tardes, alumno. ¿Sí? Por ejemplo, que salude así. Sí, son más... Bueno, los alumnos saludan de una forma informal. Sí, hola, ¿cómo estás? Y dicen lo que quieran. Un profesor dice, buenas tardes, alumno. ¿Sí? Ahí está. Vamos a probar esos métodos. A ver si funciona. Bien, borramos esta línea, pues ya habíamos probado. Alumno punto saludar. El alumno 1 que salude. Y vamos a ver el profe también que salude. Profe 1 punto saludar. Probemos esto, a ver cómo saluda cada uno. Bien, y fíjense, el alumno cómo saludó. Hola, ¿cómo está? Y te pone una carita feliz. Sí, en WhatsApp póngala. Sí, el profe dice saludar. Buenas tardes, alumno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Y heredamos un método, ¿sí?, abstracto que estaba en la clase padre. Así que sería persona. Y esto dentro de alumno rellenamos el código de ese método. ¿Sí? Lo mismo pueden hacer para el método que a ustedes se le ocurra. ¿Sí? A ver, ¿qué nos está faltando en esto? Bien, esa sería una forma, ¿sí? Declarar en la clase padre métodos una clase que sea abstracta, y los métodos pueden ser o no abstractos. Si en este caso si definen que el método es abstracto, va después del public, va a abstract, ¿sí? Y punto y coma al final, no abren ni cierran llave. Bien, pero ahora si quieren, por ejemplo, definir al método aquí, ya sacan el abstract, ¿sí? Quedaría algo así. Y aquí le pongamos, por ejemplo, en la clase padre, pongamos un mensajito, a ver. System.out. Sí, no sería necesario, pero bueno, para que vean nada más. Hola, soy la clase padre. Clase padre. ¿Sí? Ahí está, pusimos un mensaje en el saludar. Fíjense, la diferencia con el anterior que usamos el abstract es que las clases que son hijas se veían obligadas a implementar el método. Pero si yo pongo así nada más, por ejemplo aquí, saludar, un método así simple, ¿sí? Sin el abstract, las clases hijas no se ven obligadas sí o sí a implementar el método. ¿Sí? Por ejemplo, borramos esto que tenemos aquí de la clase alumno, borremos la del profesor también. ¿Sí? Vamos a alumno, aquí al final. ¿Cómo hago para usar este método saludar? Hacen clic en el segundo, se van a source y se van al que dice override implement. Y en acá, fíjense, me aparecen todos los métodos de la clase padre, de la clase persona. Tengo el head, el saludar. Sí, elijo el saludar. Elegimos
Y acá me aparece el método saludar. Bien, le borramos el código, lo vamos a poner system.out, le pongo como un código, a ver. Un mensajito, tranqui. Le digamos que hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Así se saludan los alumnos, jeje. Sí, una carita feliz le pongamos. Va, así somos para escribir en WhatsApp, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí, ahí está, saludar. Y vieron que aparece override después, arriba de ese método. ¿Por qué? Porque hay una sobreescritura del método. Por ejemplo, en la clase persona, ¿qué dice? Hay una acción que dice, hola, soy la clase padre. Pero acá está el mismo método, la misma estructura, pero fíjense, el código es distinto. Yo le puse otro código, le dije, hola, ¿cómo está? Entonces hay una sobreescritura. Si yo sobreescribo algo, el último cambio es el que se va a mostrar. ¿Sí? En este caso sería mostrar hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque este está implementando ese método. ¿Sí? Se pone arroba override, quiere decir que este método está sobrescrito. O sea, lo anterior nos iría a mostrar. Tranquilamente se va a mostrar lo que está aquí. Lo mismo hacemos para el profesor. Bien. Bueno, para implementar los métodos source, se van aquí, métodos, y eligen, van a saludar. Seguro el profe saluda de otra forma. Entonces borramos el código y decimos system.out.println, decimos hola, ¿cómo está? O buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, alumnos. ¿Sí? Así en forma fría. Algo así. Saludar. ¿Vieron? Y hay una sobreescritura. Override. ¿Por qué se va a sobreescribir? Bien, se van al método principal. Bien, los dos tenían en saludar. Veamos cómo lo hacen. Ahí está. Hola, ¿cómo está? Jejeje. El otro, el profe saludó. Buenas tardes, alumno. ¿Vieron? Y ahí pudieron heredar un método de la clase persona. Esta es una forma y es la otra. Y tiene la otra, así que son métodos abstractos. Ustedes eligen la que va de acuerdo a su problema. ¿Sí? Si usan el abstract, acuérdense, le sacan y cierran llave. Y las clases hijas se van a ver obligadas a implementar ese método. Pero si no lo usan, tranquilamente lo pueden llamar como hicimos recién. Sí, ponen el código que ustedes deseen. También se puede heredar un método, por ejemplo, en este caso mi método tiene void. Pueden heredar un método, no sé, que sea sumar. ¿Sí? Los dos pueden sumar, tanto el profesor como el alumno. Entonces puedo crearme un método público. Bueno, en este caso los dos pueden sumar de la misma forma. Los dos saben sumar de la misma forma. Si no tendría sentido eso. Bien, entonces ahí tenemos la herencia. La herencia funciona prácticamente lo mismo. ¿Sí? Pero fíjense, ustedes no pueden crear una persona como objeto. Por ejemplo, yo digo, me estoy creando, voy a crear una persona, ¿sí? La clase padre. Bien, ¿le importó? Bien. Person. ¿Sí? El objeto se llama person. New persona. Control espacio, elijo el constructor, por ejemplo, vacío. Fíjense, nada que ver, me aparece esta llave. ¿Sí? No, nada que ver. ¿Sí? Ahí. Fíjense, me está dando error. ¿Sí? No se puede crear instancias de este tipo, me dice. Bien, ¿por qué? Porque es una clase abstracta. ¿Vieron? A la persona ustedes le pusieron el abstract. Quiere decir que esta clase nunca se puede crear objeto de esta clase. ¿Vieron? Por eso me da error. No puedo crear objeto de esa clase. Tranquilamente se crean objetos de las clases especializadas. Bien, ahí tenemos la herencia. ¿Sí? Cómo implementan herencia en Java. Bien, nos vemos en el próximo video. Sí, espero les haya servido. Esto es más que practicar nada más. No es difícil. Sí, acuérdense, en la clase padre va todo lo que tengan en común las clases hija. ¿Sí? Y en las clases hija iría la diferencia de los atributos y los métodos que quieran hacer para cada uno. Por ejemplo, a ver, antes que me olvide, bueno, alumno, ¿qué puede hacer? Y inscribirse en una materia, por ejemplo. Entonces puedo crearme un método, lo que yo quiera. Public, void, no sé, void que no devuelva nada. Inscribirme. Inscribirse. Sí, es para un modo de ejemplo nada. ¿Sí? Entonces lo voy a decir system.out.println. ¿Sí? Me estoy inscribiendo. ¿Sí? Un mensaje nada. Sí, tiene un método, fíjense, la clase alumno tiene un método. Pero el profe no puede inscribirse. Entonces eso no tienen en común, eso no va en la clase padre, va en la clase de cada uno. ¿El profesor qué puede hacer? Bueno, le podemos calcular el sueldo.
¿sí? O el salario, ¿sí? Public, bueno, que devuelva un doble, ¿sí? Que va a ser el cálculo del salario, calcular salario, ¿sí? Salario del profe, ¿sí? Y abrimos, ¿sí? Me está dando error porque, obvio, tiene que retornar algo porque le puse doble, tiene que retornar un tipo de dato doble. Bien. Fíjense, el profe tiene un sueldo, ¿no? Bien, tengo el sueldo. ¿Qué tal si ese sueldo que tiene el profe, si que el atributo, yo le voy a asignar el mismo sueldo, pero más 1000 pesos? Ahí está. Sí, se va a incrementar 1000 el sueldo del profe. Entonces, return, ¿quién me voy a retornar? ¿Dónde está mi sueldo? ¿Está guardada en el atributo? Bueno, ¿sí? Ustedes pueden hacer uso de todo lo que tengan aquí. Si estoy parado en esta clase, puedo hacer uso de tanto de los métodos como de los atributos que tengo. ¿Sí? Por eso estoy usando el sueldo. Bien, retórname el sueldo. O pongo tis, sueldo también es lo mismo. Tis, sueldo. ¿Sí? O puedo poner sueldo tranquilamente, prácticamente lo mismo. Ahí está, calcular el salario. Vamos al método main, fíjense, aquí el alumno 1 que podía hacer también punto inscribirse, ¿no? Ahí está, me aparece el método. ¿El profe qué puede hacer? Le podemos calcular el salario, ¿no? Entonces, profe 1, calculate el salario, ¿sí? Calculame el salario. Punto y coma. Esto, acuérdense, va a devolver un valor o no. Si devuelve un valor, ese valor tiene que ser mostrado por en algún lado, o utilizado en alguna, o guardado en alguna otra variable, ¿sí? Pero lo vamos a mostrar directamente en el System Open Line. Sí, ahí está. Fíjense. Bueno, guardamos los cambios. Bien, ahora cobras 21.000, no cobras 20.000, profe, cobras 21.000. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el profe, ¿y qué más dice? Alumno 1 dice, me estoy inscribiendo. Bien, es el método que está haciendo. ¿Vieron? A la vez también pueden ir los métodos propios de cada una de las clases. Este es propio del alumno. Esto es propio del profe. ¿Sí? También se puede hacer. Todo lo que ustedes vienen lo pueden poner aquí. Cualquier otro método, no siempre esto, ¿no? Puedo crear un método pasándole los parámetros, no sé, pasándole un dato entero, un doble. ¿Sí? Y ustedes le dan coma y separa otro parámetro, por ejemplo, doble, un b, por ejemplo. ¿Sí? Eso de acuerdo al problema. Pero ahí tenemos un ejemplo. Sí, ahí creo que se ve mejor. Bien, no hay más que ver en esto. Bueno, nos vemos en el próximo video, chicos, y espero les haya servido. Sí, practiquen. Nos estamos viendo. Algo que también que me estaba olvidando, sí, es que como por ejemplo vamos a alumno que dice, bueno, saludar, ¿no? Dice, hola, ¿cómo estás? Le vamos a agregar algo más, mira. Como yo heredo los métodos get y set de la clase padre, está bien, hasta aquí no heredamos eso, o sea, no usamos. ¿Cómo puedo usar el método get que está en la clase padre? Por ejemplo, quiero mostrar el nombre de la persona, ¿sí? Este que me consigue el nombre o no. Está bien, en la parte del principal yo podría o no, ¿sí? Pongo alumno.head y me trae el nombre. Sí, pero ¿qué pasa si yo quiero reutilizarlo aquí dentro de la misma clase? Entonces yo voy a usar la palabrita super. Si ponen super, están haciendo referencia a la clase padre. Ponen punto y pueden acceder a los diversos métodos que tiene la clase padre. En este caso, el apellido. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, acá vamos a mostrar. Soy. Y va a aparecer el apellido. ¿Sí? Aquí le vamos a dar en correr. ¿Sí? Esa es la forma que pueden hacer. Hola, soy Flores. Bien, el alumno se llama Flores. Bien. Eso es lo que se pueden hacer. Dentro de la misma clase pueden usar los métodos, tanto setter y getter o cualquier otro método que esté definido en la clase padre. ¿Sí? Usando la palabrita super y ponen punto y pueden acceder. Sí, tranquilamente. Así como en el constructor aquí pusieron super y llamaron al constructor, solamente que el constructor se llama de una forma distinta. Así super y ponen paréntesis y los parámetros que necesitan. Y si ponen super nada más pueden traer tranquilamente todos los de la clase padre. Lo mismo para el profesor, ¿sí? Buenas tardes, alumna. Le pongamos soy eh, soy el profe, algo así. Soy el profe y le pongamos super. Como estaré dando objeto con el apellido. Bien. Guardemos los cambios. Sí, se van al principal. Le dan en correr. Y ahí tenemos soy el profe Ballestero. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahí tienen la palabrita super que pueden hacer. Eso del super se usa dentro de las propias clases, ¿no? De las clases especializadas, las clases hija. Bien, en persona no pueden usar el super. ¿Por qué? Porque
persona en la superclase, o sea, no tiene sentido. ¿Sí? Aquí en la clase hija sí lo pueden usar. Y ahí tienen un ejemplo. Bien, nos vemos en el próximo video.